Señor presidente de la Corte Suprema de la Nación, doctor Enrique Petracchi, la Corte Suprema generalmente es un despacho y una serie de despachos casi misteriosos, muy silenciosos, discretos, y en pocos días han pasado una cantidad de cosas. Usted, mire, por lo pronto, sí. La primera cosa es que los despachos de la Corte Suprema son silenciosos, efectivamente, oscuros, pero ahí está siempre el ojo de la tormenta. Ese silencio es el ojo de la tormenta. Es un silencio tenso. Tenso. Bueno, en pocos días usted ha sido... Mira las cosas que han pasado. A usted lo han elegido sus colegas como presidente de la Corte Suprema de la Nación. Ha renunciado antes el doctor Caballero como presidente de la Corte. En el Senado ha entrado un proyecto para aumentar el número de la Corte. La Corte ha producido una acordada que también ha dado lugar a muchas polémicas en que se muestra en desacuerdo con ese aumento del número de miembros de la Corte. Y además, por si fuera poco, una senadora nacional, la senadora Sadi, ha enviado una carta al doctor Belluccio, vicepresidente de la Corte Suprema, en la cual, apoyándose en ciertos trágicos acontecimientos de su vida privada, le pide que renuncie. Todo en 3-4 días. Así es. Entonces la pregunta primera nuestra sería esta, doctor Petracchi. ¿Cuál es su interpretación de todo esto? ¿Cómo lo vive usted, digamos, habiendo pasado del ojo de la tormenta silencioso al ojo de la tormenta tormentoso? Bueno, es bastante complejo, habría que tomar punto por punto. Tomemos el aumento de miembros, el proyecto de aumento de miembros, que es un proyecto del Poder Ejecutivo enviado al Congreso. Sobre este punto se ha desatado una tormenta en la Argentina que todos ustedes conocen, con títulos catástrofe, conflictos de poderes, enfrentamiento del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, etc. Y yo creo que acá, lo he dicho a todos los medios de comunicación en estos días, hay una mala lectura de la acordada. En la acordada, lo único que nosotros decimos es que si se aumentan el número de miembros de la Corte Suprema, lo que se va a producir antes que el adelanto en el trámite de las causas va a ser el retraso en el trámite de las causas. Lo he explicado desde hace varios días diciendo que esto es una regla de 3 simple. Si 5 jueces para ver 4.000 expedientes al año tardan ese lapso, 9 jueces van a tardar mucho más. Esto es tan sencillo como eso. Frente a esto se contraargumenta y se dice, bueno, pero ¿cuál es el inconveniente de dividir la Corte en salas? 9 jueces serían 3 salas de 3. Con lo cual, cada sala podría ver algunos asuntos distintos de las otras y emitir diferentes sentencias. El inconveniente de estos es ni más ni menos que la Constitución Nacional, que dice que la Corte es una. De esta manera, la división en salas, de esta manera, así con distintas jurisdicciones, sería imposible. Ahora, el doctor Luder, doctor Petracchi, sigo con su línea de argumentos, dice, y bueno, entonces para hacerlo más sencillo, ¿por qué no tenemos un solo ministro de la Corte Suprema y haríamos más fácil todo? Me parece excelente. Si soy yo, acepto. Pero doctor Petracchi, dígame una cosa. La impresión, nosotros tenemos que preguntar, por supuesto, lo que la gente ve. La gente ve por debajo del agua estos argumentos de si se hace más rápido el trámite o más despacio el trámite. Y hay mucha gente que está defendiendo, en cierta forma, la independencia de la Corte, diciendo que el aumento del número de los miembros de la Corte es un intento de control político por parte de los poderes políticos, del Congreso y del Poder Ejecutivo. Mire, yo no creo esto también lo he dicho varias veces. Yo lo conozco al presidente Carlos Menem, soy su amigo, le tengo un gran afecto. Lo conozco también, que estoy convencido que él jamás intentaría avasallar al Poder Judicial de la Nación. Pero también dije, si lo hiciera, yo sería su primer opositor. ¿No lo está haciendo? No lo creo. Además, no cree Creo que que son interpretaciones. Fíjese, esta acordada de la Corte es una acordada en la cual nosotros hacemos un señalamiento exclusivamente técnico. Este señalamiento es decir, señores, esto nos puede llegar a paralizar este aumento. Este señalamiento técnico, exclusivamente técnico, tiene, como nadie lo duda, efectos políticos. Pero esos efectos políticos son interpretaciones que pueden ser contrapuestas y muy distintas, y ya las hay. Usted ve que hay distintas interpretaciones políticas sobre este solo señalamiento técnico. Pero la Corte jamás ha querido dar una valoración política al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, porque no le corresponde. Y sobre esto hay una pequeña historia. También se ha dicho que la Corte, cuando
en el gobierno anterior, el doctor Alfonsín mandó un proyecto de elevación a 7 miembros de la Corte, es decir, un aumento de 2. La Corte como institución no dijo nada sobre este tema. La verdad es que no dijo nada la Corte porque todos sabíamos que ese proyecto no iba a salir. Pero sí, individualmente lo dijimos. Lo dijo Belucio, por un lado, con su estilo, con sus conceptos, lo dije yo por el otro. No solamente lo dije a los diarios, a la radio, a la televisión, a los diarios de las provincias, Gaceta de Tucumán, El Sol de Catamarca. Está todo esto es todo publicidad, le cuento, doctor, porque... No lo sé, estas cosas, discúlpenme ustedes que entran. Después tenemos canje y nos mandan El Sol de Catamarca todo el año. Esto yo lo he dicho. Y lo he dicho de esta manera. He dicho, vea, si lo que el proyecto radical dice que es que de este modo con más jueces se aligera o se agilita la labor de la Corte, esto es inexacto. Ahora, si lo que quieren decir es que los asuntos que tiene la Corte son de tal importancia, que 5 viejos son pocos viejos para tratar esos asuntos y quieren más viejos, esta es una valoración política en la cual yo no me meto. Pero señalo técnicamente que se retarda el trabajo, pero el Parlamento tiene todo el derecho y la facultad de decir, bueno, señor, no me importa que se retarde. Claro, pero es política la Corte, doctor Petracchi, porque cuando se habla de esta Corte se dice, está el doctor Fay socialista, está este liberal, y está el doctor Petracchi que es peronista. Sí, pero claro, pero es que... ¿Cómo hace usted con su peronismo para estar en la Corte? ¿Cómo hace? Como hacemos todos con nuestras propias ideologías y con nuestras propias tendencias. Todos somos políticos. Y el juez que diga que no es político es como un cangrejo, que es crustáceo pero no lo sabe. Doctor Petracchi. El problema es, lo malo es, si esa ideología o esa pertenencia política hace que prevarique en sus fallos, es que no actúe de acuerdo a la justicia y al derecho. Esto es lo malo, no que tenga una ideología. Ahora, el gobernador Cafiero, que pudo ser presidente de la Nación por poco, acaba de decir que si bien él no cree que deba haber jueces genuflexos, él cree que la Corte Suprema tiene que tener la misma filosofía política que el gobierno, porque si no, el gobierno no va a poder gobernar. Yo creo que no, pero no polemizo con los jefes de los partidos políticos, con los gobernadores, con los secretarios del presidente de la República, ni con los legisladores. Soy el presidente de la Corte Suprema. Los jueces no polemizan. Ahora, ¿por qué rompe el silencio usted, doctor Petracchi? Porque creo que en este momento se ha armado un gran alboroto, con interpretaciones muy disímiles, y creo que es necesario echar aceite sobre el agua encrespada. O sea, que esto no es un estilo, porque la gente ve a la justicia como algo tan lejano, tan distante. Es cierto. El juez parece un intocable. Es cierto, creo que esto es malo. Yo lo he conversado con el doctor Grondona en largas charlas que solíamos tener vespertinas. Y le he dicho que el modo para que esta mala costumbre se pierda no es que los jueces salgan a hablar. Yo lo hago porque soy el presidente de la Corte, soy la cara visible del Poder Judicial. No es bueno que los jueces y los fiscales salgan a hablar. La forma de evitar esos jueces, esa idea tradicional de los jueces en la Torre de Marfil, qué pasa en los pasillos de los tribunales, cuáles son los ritos órficos que hay adentro, ¿no? Cómo resuelve la sentencia. La forma de mantener la credibilidad en el sistema es el juicio oral y público. Las audiencias públicas, el pueblo concurre. Lo ve al juez, al defensor, al acusador, al reo, hace la catarsis, se identifica con uno y con otro. Esto es lo que hay que hacer. Dígame una cosa, doctor Petracchi. El tema militar. Hay quien interpreta así. Cuando el doctor Alfonsín vio que el per saltum, los latines, en fin, pero que la Corte no le iba a resolver el problema militar, pensó en aumentar a 7 el número. No sé si se piensa que quizá Menem pensó que tampoco la Corte le iba a resolver el problema militar y pensó en 9. ¿Es correcta esta interpretación o no? Mire, no lo sé. Lo que sí le puedo decir, y además usted se lo puede preguntar al doctor Alfonsín cuando quiera, es que cuando el doctor Alfonsín quiso aumentar el número de miembros, yo me opuse tenazmente a eso. ¿Y la emergencia económica, doctor? Porque ese es otro de los temas que va a caer a la Corte Suprema. Por eso es bueno que yo venga a decir estas cosas acá. Vea usted. Durante 50 años de jurisprudencia de la Corte, no hubo Corte con integraciones totalmente diferentes que haya boicoteado un plan económico de ningún gobierno. Los jueces no son bombistas, y mucho menos cuando llegan a la Corte Suprema. No son locos. ¿Qué creen que son tirabombas, que van a desestabilizar la nación?
Hay jurisprudencia sobre las leyes de emergencia económica desde hace muchísimos años, jurisprudencia sentada en el tribunal. Entonces, ¿cuál es la sospecha? De las provincias que se sientan perjudicadas, las provincias tienen derechos adquiridos y hay una ley de emergencia que deja desamparadas. Está bien, pero esto es una serie de sospechas. Más allá de que pueda haber algún tema puntual en el que seguramente los jueces dirán, bueno, esto no es constitucional o esto es inválido. El plan, porque yo lo que oigo es el temor frente a la totalidad del plan económico. ¿Quién puede pensar que 5 viejos de pronto se vuelven anarquistas, ¿no? Empiezan a boicotear. ¿Cómo se interpreta este cambio de presidente? Le voy a dar 2 interpretaciones, a ver si usted me da la tercera, que seguramente es la correcta. Una interpretación, el doctor Caballero en la acordada es el único de los 5 miembros que cree que la acordada no corresponde, digamos. Entonces queda como en minoría y una corte más fuerte, más dura, si se puede hablar así, más celosa de su propia independencia, queda a su cargo y no el doctor Caballero. Una interpretación. La otra contraria. El doctor Caballero y el doctor Belluccio de algún modo tienen origen radical, porque como dice usted, todos somos políticos, todos tenemos algún origen después de todo. Usted tiene origen justicialista, entonces uno puede decir al revés. No, la Corte manda una señal de que en el fondo es más flexible de lo que se cree, porque ahora el presidente de la Corte no es radical sino justicialista. ¿Cuál es la verdadera o ninguna? Yo creo que podemos hacer una suma de interpretaciones posibles, que quizás todas tengan parte de verdad. Pero le cuento los hechos primero, después vienen las interpretaciones. Hubo una serie de discrepancias en el acuerdo respecto de opiniones del doctor Caballero vertidas después de su disidencia. La Corte es una hermandad, pero una hermandad no quiere decir una uniformidad de criterios. Somos seres humanos. Acá me ven a mí, acá estoy, de carne y hueso. Nos peleamos, discutimos vehementemente, guardándonos siempre respeto, manteniendo siempre las tradiciones más formales de respeto. Y a veces somos bruscos, depende del temperamento de cada uno. Yo soy más bien brusco generalmente cuando discuto. El doctor Caballero, después de ese cambio de ideas, consideró que no representaba como presidente a esa mayoría, que esa mayoría estaba disconforme con él. Y creo que tuvo un acto de grandeza. Dijo, señores, acá está mi renuncia. Ya aceptamos. Doctor, se habla mucho de la Corte con 300 secretarios, 450 ayudantes, asistentes. Entonces van y le dicen, doctor Petracchi, tome, este está condenado, esto es constitucional y esto no. No, esto es un disparate. Primero que no son 300 secretarios, son muchísimos menos. El papel de los secretarios en el Poder Judicial, igual que los asesores del Poder Ejecutivo, igual que los asesores del Poder Legislativo, es un personal técnico, que lo que hace es relatar las causas. Pues sí, señor juez, señor ministro, señor presidente, los hechos son estos. Entonces uno dice, bueno, entonces escriba esto, de esta solución, prepárela, la corrige, etc. Esto es el papel, nada más. La decisión le corresponde siempre a los jueces. Sería lo mismo que dijéramos, el presidente de la República no cumple con las funciones inherentes a él porque tiene no sé cuántos asesores. El que decide es el presidente. En esa hermandad, doctor Petracchi, que son ahí 5 que conviven, pero cada uno mantiene su identidad, ¿cómo cae este ataque ya de tipo personal al doctor Belluccio? ¿Cómo le cae a usted? ¿Cómo le cae a Belluccio? Vamos a tener a Belluccio después, sí, pero este tema ¿cómo reacciona usted? Prefiero no tocarlo. Le explico un poco las tradiciones del tribunal en este punto. Jamás, cuando estamos en acuerdo, hablamos de la vida privada de ninguno. Nunca. Nunca. Por una tradición rigurosamente observada. Sin perjuicio que después nos visitamos en los despachos y sí hablamos con uno o con otro. En la sede del tribunal este tema no se tocó, pero sin duda, esto nos escuece. Estamos alarmados, preocupados. Estamos esperando que se resuelva. Bueno, le pido que este tema no lo toquemos. Muy bien. Doctor Enrique Petracchi, yo le agradezco muchísimo, en principio como ciudadano, que haya roto el silencio, porque yo también era uno de los argentinos que veía la Corte como algo abstracto, distinto, ajeno a mí. No estaba humanizada la justicia. Después que haya roto esa costumbre en nuestro programa. Entonces se lo agradezco doblemente y sabe que esta es su casa. Muchísimas gracias, doctor Enrique Petracchi. Muchas gracias, doctor. En un segundo nos volvemos a encontrar. Aguárdenos un segundito nomás, porque tenemos que contarle que va a estar con nosotros el doctor Belluccio.
donde hablaremos de la Corte y de otras cosas que ustedes no hablan en acuerdos. Muy bien. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, doctor. Ya volvemos. Muchas gracias, doctor. ¿Qué es esto? Bueno. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona y Enrique Llamas de Madariaga en Hora Clave. Ansaldo Argentina Sociedad Anónima. La integración con Italia en energía, transportes, industria y medio ambiente. Asistencia odontológica integral. La posibilidad de elegir lo mejor. Santa Fe 1592, teléfonos 42 9810 y 41 3277. Austral, una empresa privada que vuela hacia la creación y desarrollo de más y mejores servicios. Para sus negocios bancarios, Banco de la Ciudad le da la respuesta eficiente. Compañía Química, una empresa en permanente desarrollo. Por eso crecemos para adentro y nos expandemos exportando nuestros productos. Eso, una empresa que impulsa al país con toda su energía. Tupomar, ciencia e investigación al servicio de la comunidad. Calidad farmacéutica con precio justo. Medicus, por una vida más saludable. Medicus, líder en medicina privada. Mercado de valores que transforma su ahorro en inversión productiva. Móvil Oil Argentina, filial de Móvil Oil Corporation, invirtiendo en la Argentina y confiando en el futuro del país. Nobleza Picardo, para sus cigarrillos Jockey Club Suaves. Sebel Argentina, una empresa que invierte, produce, exporta y cree en el país. Sebel, potencia industrial. Ingrese a un siglo de seguridad, siglo XXI, Compañía Argentina de Seguros. Sanela, una empresa argentina que demuestra su fe invirtiendo en el país. 3000 pinturas y esculturas los esperan en Zurbarán Galería, Cerrito 1522 y en Avenida Alvear 1658. ¿Sabes qué pienso, Mariano, con el tema de la Corte Suprema de Justicia, el cambio del número de jueces? Que para el hombre de la calle este tema le es ajeno, no le importa. No le importa porque no tiene conflictos con la Constitución. El hombre de la calle tiene conflictos todos los días con la calidad de vida, saber si llega a fin de mes, cómo paga la cuota, la luz y el gas. Tiene otras urgencias. Pero tenía una repercusión, sin embargo. No, pero ¿sabes por qué? Porque acá tuvo un componente de escándalo donde hubo un problema sexual, amatorio, un suicidio, hechos escandalosos que yo al menos nunca los había visto. ¿Cuándo se dijo que había asistido un ministro de la Corte a un suicidio de una mujer acusada de ser su amante, concubina, en otros casos que en paños menores se suicida en el mismo hotel que está él? Si no hubiera existido este componente, para mí el tema hubiera quedado limitado a un gran editorial de La Nación, a un editorial de una revista de jurisprudencia, pero no le hubiera tocado al hombre de la calle. Claro, hay como dos temas superpuestos, ¿no? Yo diría que el tema del número de los miembros de la Corte afecta a la gente que está más cerca del tema político, del tema jurídico, fuertemente. Por ejemplo, yo me siento fuertemente afectado, ¿eh? Y creo que mucha gente que está muy cerca del tema se siente muy afectada. El otro tema, el caso Belucio, para llamarlo así, que va a estar con nosotros después, afecta a la gente en general. Populariza el tema. Populariza el tema. Ahora, fíjate vos que los dos tienen dos análisis distintos y yo te voy a dar la razón finalmente en algo quizás sorprendente para vos. El tema de la Corte, lo que todos dicen, hemos estado con el doctor Petraki, que es la primera vez que iba a un estudio de televisión, un presidente de la Corte, Bauzá,
Duhalde. Todo el oficialismo dice, tienen que ser 9 y dividirse en salas para que ande más rápido el tribunal. Y Petraki, la acordada, dice, no, porque si 9 tienen que leer los expedientes, tardan más tiempo que son 5. Pero todos saben, aunque nadie lo dice, que la verdadera pulseada es otra. Acá el verdadero tema, que es el que a mí me altera y comenté el otro jueves aquí, es si el Poder Ejecutivo puede tener su corte. Y Cafiero de alguna manera dijo, el rey está desnudo. Cafiero dijo, queremos una corte que coincida básicamente con la filosofía de este gobierno. Entonces, es una lucha de poder. No sé qué, hay un conflicto de poderes. Exacto. Yo lo creo. Todos dicen que no, sí. pero todos saben que sí. Eso subestima también al Congreso, Mariano, porque el Congreso es el filtro. Y los jueces de la Corte, los ministros de la Corte, tienen un filtro político indudable, porque hay una comisión de acuerdo que dice, este me gusta y este no. Pero eso ocurre con el tiempo. ¿Te das cuenta? Si la idea de la Constitución, ¿cuál es? Los jueces van, quizá Caballero finalmente renuncie, yo creo que es probable. Bueno, entonces llena la vacante de Caballero. Algunos años después renuncia a otro, o muere, o se enferma, otra. Es decir, este es el ritmo, es un cambio de ritmo. 4 de golpe, cambiar el número, es tener corte propia. ¿Qué es lo que pasó 40 años en Argentina y tiene que dejar de pasar? Ese es el tema político. Ahora, el otro tema, el tema popular, que uno podría decir cuando dice popular que lo está como subestimando. Es popular, ¿viste? Como periodismo amarillo. No, no es periodismo amarillo. Es un tema inmenso, Enrique. Vos sabés que la Argentina, con su tradición católica, la vida privada la ha dejado siempre como de costado. Porque vos, yo y todos los que nos están mirando acá en este programa, sabemos muchas cosas íntimas de presidentes, de ministros, de senadores, pero esas no se dicen. ¿Y vos qué crees? ¿Que se va a abrir una cortina y que mañana van a decir la secretaria del presidente, el amante del presidente, el amante del secretario, del ministro? Bueno, ¿y si pasa? ¿Te parece mal? El tema es enorme. Fíjate vos qué está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos hace 20 años, cuando estaba John Kennedy, todos saben que John Kennedy era, como dicen ellos, un womanizer, ¿no? Salía con cuanta mujer había. No le impidió ser presidente. Nadie se le ocurrió que John Kennedy no podía ser presidente por eso. Hoy, a Gary Hart lo sorprendieron un fin de semana y ya terminó su carrera presidencial. Es decir, una sociedad puritana, donde no se presume que el hombre es pecador y se le pide que su vida privada sea tan perfecta como su vida pública. Esto no había llegado a la Argentina. Llega con el caso Belluccio. Y yo te digo, si esto prospera, podemos llegar a tener un periodismo y una vida pública en la Argentina, en la cual de aquí en adelante le empecemos a preguntar a cada hombre público qué pasa con su vida privada. Es un estallido de alcances, diría yo, incalculables. Japón. Pasó en primer Japón. ministro uno, amante de una geisha. Tuvieron geishas siempre, pero ahora ya no se lo toleran. Pero ahora se publica. ¿Estaremos en el umbral de ese tipo de sociedad? ¿Y a vos te gusta ese tipo de sociedad? Sí, yo prefiero ese tipo de sociedad. Porque a mí no me da seguridades, que estamos prejuzgando, pero a mí no me da seguridades saber que alguien que me va a manejar en última instancia la ley de mi país vive en adulterio, en concubinato y que desató una pasión tan tremenda que hizo que una mujer se Vos sabés mate. que yo tengo mis dudas porque pienso... ¿Tenés miedo a lo político? No, ¿vos sabés cuántos grandes hombres no hubieran podido serlo? Julio César, Napoleón, ¿cuántos grandes hombres por cuestiones de alcoba no podrían serlo? El adulterio no es una virtud. No es una virtud, pero ¿somos acaso perfectos? ¿No somos pecadores? Yo te dejo solo. Bueno, es un gran tema. Lo tenemos al doctor Belluccio, lo tenemos primero el doctor Roberto Aleman y seguimos con Hora Clave. Bueno, esta mañana compartimos con el doctor Aleman una exposición a un grupo empresario, así que no digo que ya sé lo que piensa, pero sé que preguntarle primero, por lo menos. Alguna vez se dijo en esa charla que la Argentina es como un borracho
que hace una semana que no toma. La gente la mira, ¿viste? Dice, bueno, hace una semana que no toma. ¿Volverá a tomar? Tenemos la esperanza de que no, pero no estamos nada seguros. Lo que ha sucedido es que el borracho dejó de tomar cuando la inflación era 200% por mes, que anualizado son 50 millones de por ciento. Y en 3 meses consiguió bajar a un dígito. No sabemos con cuánto habrá cerrado o cerrará el mes de septiembre, pero será un dígito. Y eso es evidentemente un progreso muy grande. Pero eso es relativamente fácil conseguirlo. Es mucho más difícil bajar del actual ritmo anualizado a más del 100% al 15% que anunció el doctor Menem como meta para el año siguiente. Tú sabes, doctor Aleman, que todo el mundo tiene en la memoria el plan austral, ¿no? La gente dice también, vos te acordás, Enrique, el plan austral al principio cayó, la inflación muy alta que había, dejamos de tomar una semana, más o menos, y al octavo día, al noveno día, al 10º día, la copita. ¿Será igual? ¿Hay alguna razón para pensar que no va a ser igual? No, ya es distinto. Empezó igual. Empezó devaluando más que la tasa de cambio del momento, igual que el austral, y luego congelando. Empezó subiendo ferozmente las tarifas, igual que el austral, y luego congelando. Empezó ajustando precios a nivel de colchón, y luego congelando. Y empezó ajustando salarios al nivel de la misma inflación, y luego más o menos congelando. Eso es igual. Y también fue igual que entró dinero de afuera a la bicicleta financiera. Con el seguro de cambio virtual que daba el Banco Central, entraron fondos de financistas y cerealistas, se colocaron en australes y le obligaron al Banco Central a emitir títulos para absorber ese dinero, generando déficit fiscal. Y aquí se produce el cambio. El Banco Central cortó esto. Con el plan austral no lo cortó. Siguió adelante. Doctor Aleman. Más disciplina del Banco Ahora Central. sí, y luego hace 3 días cortó la otra prefinanciación, que era subsidio puro del Banco Central y creación monetaria. Son 2 fuentes de creación monetaria que el Banco Central cortó. En tiempos del plan austral y del plan primavera esto no se cortó y siguió. Luego hay otra diferencia muy fundamental. Esta vez hay 2 leyes aprobadas por el Parlamento, fundamentalmente por el Senado y no tanto por la Cámara de Diputados, mediante la cual se privatizan empresas en una, se eliminan y se erradican subsidios en la otra y posiciones monopólicas que tenían determinados grupos en la sociedad. Esto no hubo la vez pasada, claro. Esta vez lo hay. Doctor Aleman, como usted en un momento dado se dijo, pudo ser ministro del doctor Menem, incluso, sí, hubo lobby, si lo anunciaban, decían el doctor Aleman, hace falta. ¿Hubiera aceptado antes de la pregunta? ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por antiperonismo? No, yo dije que es una tarea insalubre y mire lo que le pasó a mi amigo Roy. Claro, pero usted estuvo en trabajo insalubre otras veces. Sí, pero era más joven. Era más joven. Doctor, ¿cómo explica usted este fenómeno que una empresa de la importancia de Bungibor dé la cara, que uno de los dueños de la empresa, Jorge Born, diga, tenemos que hacer nuestro aporte, basta de palabras, y se comprometa tanto? ¿Qué ve una empresa de este tipo? ¿Que esta es la última oportunidad del país? ¿Los empresarios toman conciencia que si el país no se realiza, ellos tampoco? ¿Cómo lo explica usted? Es una mutación en la conducta de Bungibor. Durante más de 120 años ellos siempre actuaron con perfil bajo. Nunca aparecieron en la opinión pública, nunca emitieron dictámenes ni opinión. Siempre se ocuparon solo de sus negocios y nada más. Y han padecido unas cuantas veces efectos del terrorismo. El mismo Jorge Born y su hermano fueron cautivos y otros directivos de la empresa fueron asesinados. Y han sido también perseguidos por sucesivos gobiernos. Sobre todo los 2 gobiernos peronistas los persiguieron. Claro, esto es lo que la gente no entonces compagina. Acá se produjo una mutación de conducta. El actual jefe de la familia, el señor Jorge Born, obviamente ha cambiado de criterio. No tenía el criterio ni de su padre ni de los otros miembros de la otra familia que guiaron esta empresa a lo largo de 120 años. Eso es perfectamente admisible, ¿por qué no? Y él sale y le da un ejemplo al empresariado argentino de asumir una responsabilidad pública, no política, pública. Y dice, pongo 3 hombres de mis elencos, el señor Roy primero, que estaba jubilado, pero de alguna manera vinculado de tantos años a la empresa, su sucesor en la empresa, Néstor Rapanelli, y Orlando Ferreres, que durante muchísimos años dirigió los estudios económicos en el grupo. Los puso a disposición. Y además hace declaraciones en las cuales
él se manifiesta un sostén de la línea económica, lo cual le da evidentemente mucho apoyo económico al gobierno, al margen de que las posiciones sean iguales o no, si Jorge Born participa o no participa de todas las medidas que se están tomando. Supongo que no será así. Pero de todas maneras le da un fuerte sostén a este gobierno. ¿Por susto o por responsabilidad? Por responsabilidad, diría. Por responsabilidad. Yo le escuché decir hace unos días, otra vez que estábamos en una reunión juntos, algo escalofriante. Quiero ver si usted todavía tiene esa idea un tanto escalofriante. Parece ser que los procesos de hiperinflación, que no ha habido muchos en el mundo, muy pocos, han tenido generalmente 3 fases, ¿no? Una primera fase, que es el primer ataque de la hiperinflación. Después una especie de salida de la fase. Un sosiego. Sí. Un sosiego, y después la verdadera. No estamos en el sosiego, ¿no? Estamos en el sosiego, pero da la impresión de que esta vez la podemos evitar. Nosotros en los últimos 14 años de alta inflación, que yo llamo de 100 a 1000 anual o 6 a 20 mensual, hemos estado 3 veces antes a un salto, a un tris. ¿Se acuerdan ustedes? Mediados del 75, ¿se acuerdan de marzo del 76? ¿Se acuerdan de mediados del 85? Fueron 4 veces, porque el plan primavera estuvo también a un tris. Pues 4 veces se evitó, la quinta fue la vencida. La hicimos, ahora la hemos padecido y yo pienso que está dejando secuelas muy profundas para evitar que se repita. Pero no hay garantía ninguna de que no se repita. Usted estuvo, si no me equivoco... ¿Es un anticipo ese? No. Hay que saberlo. Hay que saberlo. Nosotros hemos aprendido, único país del mundo, la tecnología para convivir con la hiperinflación, antes de su fase final, o sea, terminal. Está dormida, no derrotada. Está dormida, no derrotada. Esto más o menos ha podido bajarse hasta el nivel de la alta inflación que tenemos ahora, pero todavía no está derrotada. Pero estará si derrotada cuando la inflación esté debajo del 1% por mes. Nada más lo que usted dice que estamos acostumbrados. Quiere decir que si vuelve catastrófica. Sabemos enseguida, al día siguiente, cómo comportarnos. Es decir, la agravamos. La hacemos tan rápida, tan violenta, que la fase terminal dura muy poco tiempo. Claro, tratamos de salvarnos, doctor, porque el Estado nos agobia. Es una guerra la salvación individual. Pero la fase terminal es terrible, deja una secuela de desocupados enormes y tragedias personales de todo tipo, de manera que es preferible evitarla. Yo siempre he sido enemigo de la inflación, de la baja, mediana y alta y de la hiperinflación. Doctor Adelman, usted estuvo en Inglaterra y en Suiza. Sí. ¿Cómo reaccionan frente a este fenómeno argentino? Están muy sorprendidos, un poco como estamos todos acá en la Argentina. El doctor Menem sorprende a la gente, eso no hay ninguna duda, con las cosas que dice, con las cosas que hace, con las actitudes que asume. Y están observando con extraordinario interés todo lo que está pasando y empezando a tomar posiciones frente a la situación argentina, de que esto apunta hacia la estabilidad, de que hay capitales argentinos que vuelven, capitales argentinos o ahorros argentinos que no salen, empresas que están ahora en vías de privatización, Entel en 3, los 2 canales de televisión, y vendrán más. Ayer se anunció que SECVA podría ser materia de privatización, y habrán más. Entonces ya algunos se preparan para participar, puesto que están invitados nacionales y extranjeros, sin ninguna clase de limitación ni discriminación. Hablando de extranjeros, Delfín Neto. Sí. Estuvieron 2 extranjeros hace unos días en Buenos Aires, de gran nivel, diría yo. Uno es Delfín Neto, sí, uno de los autores del Milagro brasileño, ministro de Economía de Brasil. ¿Le interesa escuchar qué nos dijo? Porque a Delfín Neto le preguntamos nosotros cómo veía el fenómeno argentino y qué importancia le daba él en el contexto latinoamericano. Y fíjese lo que nos contestó Delfín Neto. O momento argentino é um momento rigorosamente excepcional. Eu diria, fui surpreendido muito agradavelmente com aquilo que eu suponho que foi uma mudança do presidente no seu programa. Todos nós acompanhávamos, como acompanhamos tudo que acontece na Argentina com interesse, e tínhamos a impressão de que o presidente tinha um discurso mais populista, menos racional. E a surpresa foi formidável quando vimos que ele realmente, na minha opinião pessoal, está adotando um programa muito interessante, muito bom, muito bem orientado, que, se chegar a bom termo, vai alterar, eu acredito, as relações políticas em toda a América Latina.
Fíjese que se dije, si llegara a buen término, claro, altera América Latina. Bueno, nosotros estuvimos juntos hace algunas semanas en San Pablo para explicarle a los brasileños lo que estaba pasando en Argentina. Ellos de alguna manera nos miran a nosotros como su propio futuro. Desde el plan austral, ellos hicieron el cruzado, cambiaron de moneda igual que nosotros. Al plan primavera hicieron el plan verano. Y no fue mal en los dos. En los dos. Nosotros hicimos la fase de hiperinflación y ellos están ahí nomás. Ya están cerca del 50% que en la doctrina monetaria se considera hiperinflación. Y ya estamos ahora en la fase de contenerla. Y ellos están a punto de elegir su presidente el 15 de noviembre, ¿será? Así es. Y muy posiblemente asuma antes del plazo que le corresponde, que sería en marzo. Es decir, Sarney es Alfonsín, claro. Collor de Mello es O sea, Menem. ellos mismos... Veo que vamos adelante de Brasil. Sí. Bueno, ellos nos ven como... Curioso, Pero al revés. Nos ven como su propio futuro. Sí, sí. Y estudian el caso argentino con un interés que nunca han tenido por la Argentina. Jamás han tenido ese tipo de interés tan acuciante. Les dio por imitarnos, justo cuando hacemos las cosas peor. Claro. Bueno, en el principio. Bueno, o mejor. Ahora mejor. O mejor en este caso. Doctor Roberto Arema, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Me falta una pregunta. Usted no vive en adulterio, ¿no? No, tengo mi esposa legítima No, acá. Es un tema que hoy conmueve a la sociedad en el destape. argentina. Y por eso, cuando volvamos a estar juntos, va a estar la diputada Cristina Guzmán, quien acusa, pide juicio político al doctor Belluccio. No solo por el tema del adulterio, sino también porque hay una connivencia económica de estudios jurídicos, lo que también es tremendamente grave, y por supuesto el doctor Belluccio. En un minuto. Son exactamente 20 carillas donde la diputada nacional, Cristina Guzmán, dice que el doctor Augusto César Belluccio es pasible de juicio político. Buenas noches. ¿Y por qué es pasible de juicio político el doctor Belluccio? El tema es grave. Buenas noches. Sí, efectivamente, he presentado junto a los diputados provinciales un pedido de juicio político al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Belluccio, y hemos puesto por la causa de mal desempeño de las funciones. ¿Diputados provinciales? No. Sí, diputados de partidos provinciales. Ah, de partidos provinciales, Sí. está bien. Esta causa de mal desempeño en las funciones es una causa muy amplia, prevista en la Constitución Nacional para hacer juicio político a los funcionarios del artículo 45 de la Constitución. Pero aquí ocurre no solo porque sea en los casos de que haya una falta de idoneidad técnica, sino en el caso de que hay grave conducta moral. A raíz de los hechos del 25 de julio en París, de alguna manera causados por el doctor Belluccio o que tiene alguna participación en el que termina con el suicidio de la doctora Schwarzman, el doctor Belluccio se ve así involucrado en un caso policial de gran trascendencia internacional y nacional. Un juez de la Corte Suprema de Justicia no puede estar involucrado en causas policiales, cualquiera fuera su protagonismo. Por otra parte, a partir de estos hechos, hemos comenzado a tener conocimiento de datos, de informaciones que nos dan indicios serios, presunciones graves de que habría un ejercicio de la profesión
del doctor Belluccio, aun cuando estaba en la magistratura. Diputada Guzmán, dos observaciones a lo que dijo hasta ahora usted. Primero, me pregunto, en el primer aspecto, el aspecto del concubinato, del adulterio, etc. Quiero decirle algo, ¿no? Déjenme terminar las preguntas. ¿Es el Congreso el que debe juzgar o es la conciencia moral del magistrado que tiene que decir yo no puedo seguir o yo puedo seguir? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿basta con indicios? Es decir, ustedes no tienen pruebas, sino indicios. ¿Basta con indicios? Bueno, quiero decirles las dos cosas. Por un lado, en cuanto a esto que se habla de adulterio y demás, yo en ningún momento he mencionado esa palabra. La senadora Sadi sí. La senadora Sadi sí. Yo no coincido con la forma en que ha encarado la senadora Sadi esto. Yo tengo un profundo respeto por los derechos personalísimos. Soy autora de un proyecto de reforma del Código Civil justamente para la protección de los derechos personalísimos. Sí, pero el adulterio es delito, doctora. Sí, pero como usted sabe no se pena. Pero de cualquier manera... No se pena, es una falla de la justicia, pero es un delito. De cualquier manera, yo no entro en esa consideración. O una falla del Código Penal. Sí. De cualquier manera, quiero decirles que yo no entro en la consideración de algunas cuestiones demasiado íntimas, sino que entro en la consideración de que si a un juez de la Suprema Corte le ocurre un hecho como le ocurrió al doctor Belluccio, con semejante trascendencia pública internacional y nacional, creo que la dignidad debiera haber hecho que, dado a esta situación, que es una desgracia, naturalmente que es una desgracia, O sea, es una pero la acusación dignidad ética. lo obligaba. Es una acusación ética la suya. Por supuesto que estoy haciendo una acusación Claro, ética. esa era la Pero pregunta éticamente mía. se puede Pero, hacer juicio claro, político. Quiero Por- decir, está un minuto, el si tema. ustedes Sí, me está dejan, bien. pero la Sí, desgracia es que lo obligaba. A decir, señores, si bien yo no soy responsable y hubo un suicidio, yo no puedo, por las sospechas que surjan, por las incriminaciones morales que pueden haber, yo no puedo continuar en el ejercicio de la función en la Corte Suprema de Justicia, porque no es la persona de él, sino que es la imagen, es la institución Corte Suprema de Justicia de Claro. lo que se debe proteger. Y vuelve la pregunta, Entonces, diputada sí, Guzmán. porque no hemos terminado. ¿Usted no está sustituyéndolo a él en su conciencia? ¿No es un tema de la conciencia del doctor Belluccio? Y no el problema de mal desempeño, porque yo no veo mal desempeño en la función acá. Veo un Discúlpeme. problema ético que él tiene que resolver. Discúlpeme, yo creo que hay situaciones que los hombres las deben tienen una mayor responsabilidad, mientras mayor es la función que se cumple. Eso por un lado, son mayores las exigencias. Y por otra parte, le estoy diciendo, y vamos a hablar de esto de los indicios, sobre que continuaba una relación de tipo laboral, y esto sí es muy serio, y bueno, y estas son cuestiones también que están penadas, y fíjense, ustedes me dicen de lo ético, la Ley de Organización de la Justicia, el Decreto Ley 1285 del 58, dice textualmente así, permítame porque Pero, ¿cómo no? este es el proyecto y aquí es donde hacemos referencia, pero quiero utilizarlo textualmente. Esta ley es la que organiza el Poder Judicial de la Nación y dice que la magistratura judicial es incompatible con la realización de cualquier actividad profesional y que a los jueces de la Nación les está prohibido ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo. Esto es muy claro. Ahora, No, si esto se prueba estamos... es clarísimo. Si se prueba es clarísimo. Ahora el problema es hay Ahora le prueba. voy a decir. He entregado ayer al presidente de la Cámara de Diputados un sobre lacrado con profusa documentación mucha que la he calificado de confidencial y otra documentación secreta para que el presidente le dé el curso que corresponda. Muy bien. Ahora quiero decirle una cosa. Un juicio político es justamente eso. Un juicio político no es un juicio civil en el cual hay que probar delitos penales. Es decir, aquí no puede ser que sí, porque ¿qué es lo que se logra con el enjuiciamiento político? Es la remoción del cargo Sí. por una persona que pensamos que hay es un conducta. juicio, es un juicio de conductas. Así es un juicio de conducta. Doctora Guzmán, esta mañana estuvo Mariano con el doctor Belluccio. La otra parte de esta historia. Vamos, por favor, a buscarla, Mariano. ¿Cómo no?
Hora clave está en el estudio, en el despacho del vicepresidente de la Corte Suprema de la Nación, doctor Augusto César Belluccio. Y, por supuesto, doctor Belluccio, usted es un centro en la noticia hoy en día. Ha habido una carta de la senadora Alicia Saadi, dirigida a usted, en la cual le pide que usted renuncie debido a una serie de acontecimientos que han afectado su vida privada. ¿Cómo ha reaccionado usted ante esa carta? Le diría que no he reaccionado. Me resulta completamente ridículas las imputaciones que se me hacen. No tienen ninguna consistencia como para encuadrar en las causales de remoción que prevé el artículo 45 de la Constitución, de manera que he tomado la decisión de no hacerles caso. No voy a entrar a discutir sus pormenores que no hacen a la vida pública del país, sino a episodios de índole privada. Para que esto quede claro, doctor Belluccio, esto quiere decir que usted no va a responder a la carta de la senadora Saadi. Exactamente, doctor, no voy a responder. Ahora, quizá hay una cuestión de fondo acá, doctor Belluccio. Usted sabe muy bien que en Estados Unidos se han producido una gran cantidad de episodios en que se vinculan episodios de la vida privada con credibilidad pública de los funcionarios, ya sean ellos legisladores, candidatos o candidatos a jueces de la propia Suprema Corte norteamericana. ¿Usted cree que en nuestro caso, todo lo que se ha dicho en torno de una tragedia privada que lo afectó a usted, ¿usted cree que es irrelevante para el tema de la Corte? Considero efectivamente que es irrelevante. Yo creo que la cuestión viene por otros senderos. Aquí de lo que se trata es de lograr, por medios lícitos o ilícitos, la producción de vacantes en la Corte Suprema de Justicia para poder integrarla con jueces más amigos de las actuales autoridades de lo que puedan ser los que están en el ejercicio de sus cargos, cosa que me parece inadmisible porque, como usted sabe muy bien, nuestra Constitución asegura la permanencia de los miembros del Poder Judicial más allá de los cambios políticos que se puedan producir como consecuencia de los resultados electorales. Doctor Belluccio, el martes hubo un episodio muy importante en esta Corte. Renunció el doctor Caballero como presidente de la Corte y fue elegido presidente el doctor Petracchi, entre otros votos con el suyo propio. ¿Debe interpretarse esa decisión de la Corte como un acto de firmeza o un acto de independencia frente a lo que vislumbra como presiones de los sectores políticos? Entiendo que sí. Se ha elegido al doctor Petracchi, a quien yo desde hace mucho tiempo consideraba como el seguro sucesor en la presidencia del doctor Caballero, porque comparte la posición mayoritaria que ha sido expuesta en la acordada de la semana pasada, que también es de público conocimiento, respecto de la defensa de la independencia del Poder Judicial. En otro aspecto, alguna vez habíamos conversado también hace ya varios años sobre quién debía ser el presidente, y yo siempre consideré que debía serlo él por su mayor conocimiento del funcionamiento interno y administrativo de la Corte, ya que años atrás había sido funcionario letrado de ella y creo que está en mejores condiciones que cualquier otro para ejercer esas funciones, que en cuanto a la presidencia son fundamentalmente administrativas. Por otra parte, en este momento es un cabal representante del pensamiento de una Corte que se ha cohesionado frente a un ataque externo, como lo revela la acordada referente al proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Ese proyecto, doctor Belluccio, está en el Senado. Aparentemente la mayoría se inclinaría a aprobarlo y tiene que pasar a diputados. En el caso de que el Congreso aprobara el aumento de miembros de la Corte de 5 a 9, los 5 que están aquí en este despacho, en este estudio, en este tribunal, ¿se sentirían afectados? ¿Llevaría sus renuncias? ¿Sentirían que es un ataque, como usted dijo, a la independencia de uno de los 3 poderes de la nación? Yo particularmente me siento afectado. Creo que algunos de mis colegas también. Pero no tenemos ningún medio para evitar que el Congreso resuelva lo que nosotros creemos que es inconveniente.
con toda seguridad el funcionamiento de la Corte se va a ver perjudicado, como nosotros hemos puesto de manifiesto, pero si el Congreso decide elevar el número de miembros, no nos queda más remedio que aceptar la elevación del número de miembros. Pero en ese caso, si fueran 9 miembros, igualmente quedaría el doctor Petracchi como presidente de la Corte y usted como vicepresidente. Entiendo que sí, porque las autoridades están designadas por un periodo que fija el reglamento. No hay reglas muy precisas sobre esto porque el cambio de número de integrantes de la Corte no está previsto en disposiciones reglamentarias. Pero lo que sí le puedo recordar que hace casi 30 años aumentó el número de miembros de la Corte de 5 a 7, lo que ocasionó trastornos en su funcionamiento también, y en esa oportunidad no se cambiaron las autoridades por la incorporación de 2 nuevos miembros. Otra pregunta, doctor Belluccio. ¿Ha habido algún antecedente que podría hablar de un conflicto entre usted en particular por un voto suyo y la provincia de Catamarca? Porque yo tengo entendido que hay un problema muy delicado con la independencia del Poder Judicial en Catamarca, en el cual usted tomó una posición. Efectivamente, hay un voto mío en un fallo de la Corte que fue del 18 o 19 de septiembre, creo. Se trata de una juez de primera instancia de la provincia de Catamarca que fue dejada cesante por el Poder Ejecutivo fuera de las disposiciones constitucionales que rigen en la provincia, entabló un recurso de amparo que fue rechazado allá, vino por recurso extraordinario a la Corte y en la sentencia la mayoría de la Corte mantuvo la decisión provincial por razones formales, digamos, porque consideró que existían otras vías apropiadas para discutir la cuestión fuera del amparo. En cambio yo expedí un voto en disidencia en el cual defiendo la función judicial proponiendo hacer lugar al amparo y por consecuencia restablecerla en sus funciones. A mí me llama mucho la atención que la carta de la senadora Saadi la haya recibido 2 o 3 días después de haber expedido este voto, porque la cosa me hace sentir un cierto olor a venganza. Yo me imagino, doctor Belluccio, el clima que hay en esta Corte, o el clima que a usted le afecta personalmente. ¿Usted está viviendo estos episodios como un clima de conflicto de poderes? Por ejemplo, el Ejecutivo dice que quiere más jueces, más ministros en la Corte para que los fallos salgan más rápido. Y un argumento fuerte es que no, que cuanto más jueces haya, más tardan porque más tienen que leer más jueces los fallos. Otros dicen que no, que el Ejecutivo quiere tener una Corte que con el aumento de números le sea más favorable en sus fallos institucionales. Por otro lado está este conflicto que plantea la senadora Saadi. ¿Usted vive esto como un conflicto de poderes? Yo creo que no puede hablarse de conflicto de poderes, porque para que hubiera conflicto de poderes, una misma función debería pretender ser ejercida por 2 funcionarios o 2 poderes diferentes. Aquí de lo que se trata simplemente es de una discrepancia de opiniones. El Poder Ejecutivo, a mi juicio mal aconsejado, entiende que con este proyecto va a mejorar el funcionamiento de la Corte. Nosotros entendemos que por el contrario lo va a perjudicar. Como ha dicho el nuevo presidente de la Corte en estos días, se trata de una regla de 3 simple, de un problema de la escuela primaria. Si para resolver una causa 5 jueces tardan 5 meses, 9 jueces van a tardar 9 meses, es decir, casi el doble. Doctor Belluccio, una pregunta personal para terminar. Usted en lo personal, con toda esta trascendencia que ha habido de los hechos ocurridos en París y demás, y la carta de la senadora Saadi, ¿se siente cómodo? ¿Se siente a gusto? ¿Se siente presionado? ¿Espera que pasen estos días? ¿Cómo se siente? Me siento incómodo y me siento a disgusto, pero tengo que soportar porque yo respondo de mi cargo frente a la República y frente a la historia. Doctor Belluccio, muchas gracias. No hay de qué, doctor, al contrario, muchas gracias a usted.